Hay algo curioso sobre el fortalecimiento interior. No es silencioso. Incluso sin palabras, una mente que se alza firme provoca ondas invisibles, incomodidades, miradas esquivas, sonrisas disimuladas. La fuerza real tiene una forma extraña de exponer lo que otros intentan ocultar, sus inseguridades, sus miedos, sus máscaras frágiles. Cuando alguien deja de pedir permiso para existir, su simple presencia se vuelve una molestia. No porque hiera a propósito, sino porque revela, sin querer, todo aquello que muchos prefieren no enfrentar dentro de sí mismos. En este vídeo, vamos a sumergirnos en un viaje profundo. Cómo construir una mente tan sólida, tan auténtica, que su mera presencia sea un recordatorio incómodo para aquellos que aún no se atrevieron a ser libres. Y no hablaremos de fórmulas superficiales. Descubrirás cómo Nietzsche, con su visión cruda de la vida, puede guiarte en esta transformación brutalmente liberadora. Prepárate. Al final de este vídeo, quizá nunca vuelvas a verte a ti mismo, ni a la mirada de los demás, de la misma manera. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. El peso de ser libre, cuando tu fuerza se convierte en la herida de los demás. Hay una incomodidad silenciosa que crece cuando una persona comienza a liberarse de las ataduras invisibles que la sociedad impone. La libertad mental asusta. Una mente que se niega a doblarse ante las expectativas ajenas lleva en sí un peso que pocos logran soportar. El peso de ser odiado, incomprendido o ignorado simplemente por existir de forma auténtica. Ser firme, en un mundo que venera máscaras, es un acto de desafío. El problema es que, desde temprano, somos enseñados a buscar aprobación. Cada sonrisa que recibimos, cada elogio, moldea una parte de nuestra identidad. Poco a poco, vamos aprendiendo a censurarnos, a esconder lo que pensamos de verdad, a suavizar nuestras convicciones para ser aceptados. Creamos, sin darnos cuenta, una prisión cómoda hecha de miradas de aprobación y miedo al rechazo. Pero llega un momento en que esa prisión empieza a asfixiar. Una sensación de desconexión crece silenciosamente, como si estuviéramos traicionándonos a cada sí que hubiéramos querido decir no. La vida va quedando pequeña, previsible, opaca, y el dolor de ser invisible para uno mismo se vuelve mayor que el miedo a desagradar a los demás. Cuando alguien empieza a romper esas ataduras, algo curioso sucede, no solo él cambia. Las relaciones a su alrededor se estremecen. Personas que antes parecían amigas, confidentes, comienzan a alejarse. Críticas surgen disfrazadas de consejos. Comentarios pasivo-agresivos intentan minar la nueva fuerza que está emergiendo. No es por maldad consciente, es miedo. Miedo de ser forzados a mirar sus propias limitaciones. Ser firme, mantener tu esencia ante miradas de juicio, es enfrentar un tipo de soledad que pocos están preparados para vivir. Es caminar por desiertos emocionales donde la única brújula es tu propia conciencia. Y eso exige una fuerza interna que no es enseñada en las escuelas, ni incentivada por la sociedad. Una mente firme no es terca, es libre. Pero la libertad, para quien aún vive preso, suena como arrogancia. Suena como amenaza. La presencia de alguien que no pide permiso para ser quien se expone, sin querer, la falta de coraje de quienes aún dependen de aplausos para existir. Es por eso que, muchas veces, la construcción de una mente sólida va acompañada de rupturas. Amistades mueren. Amores se debilitan. Lazos familiares se estremecen. Y la tentación de retroceder, de ceder, de fingir que no cambiaste, es enorme. Porque ser aceptado es cómodo. Pero vivir anestesiado es el precio. Muchos desisten en ese punto. Eligen la seguridad de la aprobación sobre la autenticidad del alma. Aprenden a esconder sus convicciones más profundas a cambio de pertenencia superficial. Pero hay quienes siguen, que soportan la incomodidad inicial, que atraviesan la mirada juzgadora de los demás como quien atraviesa una tormenta, sabiendo que la verdadera paz espera del otro lado. El problema es que no fuimos preparados para eso. No fuimos enseñados a ser fuertes sin tener que aplastar a nadie, a ser libres sin necesidad de gritar al mundo. Una mente firme incomoda porque es silenciosa, y su silencio es más alto que 1000 gritos de inseguridad a su alrededor. En el fondo, cada vez que una persona se fortalece, hace una elección.
O acaricia el ego frágil de los demás para ser amado, o mantiene su integridad y soporta la incomodidad que provoca. La mente que incomoda no lo hace por malicia. Simplemente existe, y existir, con plenitud, es insoportable para quien aún no ha nacido para sí mismo. Nietzsche decía, conviértete en quien eres. Una sentencia simple, pero que resuena como un trueno dentro de quienes aún viven a la sombra de otros. Porque convertirse en quien uno es exige romper pactos invisibles de mediocridad, desafiar pactos silenciosos de conformidad. Por eso, hoy, si sientes que crecer duele, si sientes que ser firme te aísla, sabe, estás en el camino correcto. Tal vez la incomodidad que sientes ahora sea el precio por construir una libertad que la mayoría jamás tendrá el coraje de buscar. Y tal vez la pregunta más difícil aún esté por venir. ¿Cómo construir esa fuerza sin perderse? ¿Cómo cultivar una mente tan firme, tan auténtica, que ninguna mirada de desaprobación, ninguna crítica velada, sea capaz de tambalearla? Para eso, necesitamos entender lo que Nietzsche veía como el verdadero motor de la transformación interior, la voluntad de poder. Y de eso hablaremos ahora. La fuerza invisible, entendiendo la voluntad de poder en ti. Nietzsche veía algo que pocos tienen el coraje de admitir. La verdadera fuerza que mueve al ser humano no es el deseo de felicidad, ni la búsqueda de seguridad. Es algo más profundo, más brutal, la voluntad de poder. Esa voluntad no es solo un deseo de dominar a los demás, como muchos piensan. Es, ante todo, la ansia de dominarse a sí mismo. De expandirse, crecer, afirmar la propia existencia de manera plena y sin ataduras. Imagina un árbol creciendo hacia el cielo. No pide permiso. Rompe el suelo, enfrenta vientos, tormentas, sequías, pero continúa. Ese impulso silencioso, ese crecimiento terco e inevitable, es la expresión más pura de la voluntad de poder según Nietzsche. Cada ser vivo, cada impulso que sientes para superar una dificultad, para volverte más fuerte, más verdadero, es una chispa de esa misma voluntad. Sin embargo, la mayoría de nosotros aprende a sofocar esa fuerza. La sociedad prefiere individuos domesticados, que se conformen, que obedezcan, que se amolden a lo que esperan de ellos. Y, poco a poco, nuestra voluntad de poder se transforma en frustración, en resentimiento, en envidia disfrazada. Nietzsche advertía, quien lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse en uno de ellos. La lucha más peligrosa ocurre dentro de nosotros. La mente firme, que incomoda a los demás, es fruto de quien tuvo el coraje de aceptar su propia voluntad de poder. De quien dejó de pedir permiso para crecer. De quien entendió que la fuerza no es algo que se adquiere, es algo que se desbloquea al dejar de traicionarse a sí mismo. Imagina ahora un río intentando atravesar piedras. No se detiene ante los obstáculos. Rodea, desgasta, avanza. Así también es el espíritu que vive según su propia voluntad. No se dobla, no se destruye, simplemente se transforma y sigue adelante. Esa metáfora es vital. No necesitas confrontar a todos a tu alrededor. Basta con mantener tu dirección. Nietzsche creía que vivir de acuerdo con la propia voluntad de poder era el camino para convertirse en un espíritu libre. Alguien que no necesita la aprobación ajena para validar su existencia. Ese espíritu libre no es arrogante. Es inevitable. Como la luz del sol, simplemente es. Cuando comienzas a moverte en ese flujo interno, lo que antes parecía importante, aplausos, reconocimiento, validación, pierde su brillo. La paz que surge es diferente de cualquier sensación que el éxito externo pueda ofrecer. Es una paz que proviene de haber honrado a uno mismo. Pero activar esa fuerza exige enfrentar una pregunta que muchos evitan. ¿Qué en ti aún necesita romperse para que tu verdadera fuerza emerja? Y esa es la pregunta que nos va a conducir a la próxima parte. Antes de que sigamos más profundo, permíteme contarte una historia. Las historias tienen una manera diferente de entrar donde los consejos racionales no logran alcanzar. A veces, necesitamos oír lo que el corazón entiende antes de que la mente lo acepte. Esta historia es sobre ti, aunque todavía no lo sepas. Sobre una parte tuya que, quizá, aún esté esperando permiso para florecer. Había un jardín escondido en medio de una ciudad gris. Nadie sabía quién lo había plantado, pero resistía allí, silencioso, en medio del polvo, de la contaminación, del abandono. Las plantas eran fuertes, las flores vibraban incluso sin cuidados, y el suelo estaba cubierto por raíces profundas.
En medio de ese jardín, una única piedra, áspera, irregular, marcada por cicatrices del tiempo. Muchos pasaban por allí y criticaban la piedra. Decían que arruinaba la belleza del lugar, que era fea, fuera de contexto. Algunos intentaron removerla. Otros la pateaban con desprecio al pasar. Pero la piedra permanecía. Lo que nadie percibía es que la fuerza de ese jardín no venía de las flores. Venía de la piedra. Ella sostenía las raíces. Protegía el suelo contra la erosión. Era la roca que mantenía la vida firme en medio del caos. Sin ella, el jardín habría sido arrastrado por la primera tormenta. La piedra nunca intentó amoldarse a lo que esperaban de ella. Nunca se suavizó para agradar las miradas. Simplemente era. Y en su firmeza silenciosa, sostenía todo lo que era bello. Tú, muchas veces, eres esa piedra. Llevas marcas, cicatrices, pesos que otros no ven. Y es exactamente por ser quien eres, firme, imperfecto, inquebrantable, que muchas cosas a tu alrededor aún se mantienen en pie. No te engañes con aquellos que critican tu dureza. La crítica de ellos es solo la incomodidad de quien nunca tuvo que ser fuerte. Tu fuerza no es un defecto, es un regalo. Quizá lo hayas olvidado. Quizá hayas creído que necesitabas suavizarte, quebrarte, para ser aceptado. Pero escucha, quien ama flores superficiales no entiende el valor de una roca que protege la vida. Hoy, te invito a mirarte a ti mismo con otros ojos. A reconocer tu dureza como sabiduría, tu resistencia como amor. Y a recordar, firmeza no es frialdad. Es una forma silenciosa de amor. Primero por ti mismo, luego por el mundo que, aunque no lo entienda, aún necesita de tu fuerza. El peso de ser uno mismo, el coraje que pocos soportan. Hay algo de soledad en la verdadera fuerza. No porque rechace al mundo, sino porque el mundo rechaza aquello que no puede controlar. La mente que se afirma en su propia esencia, inevitablemente, crea incomodidad a su alrededor, y pocos están listos para soportar ese tipo de libertad. Nietzsche, con su lucidez cortante, entendió que vivir de acuerdo con la propia naturaleza es un acto que desafía todo el orden establecido. Cuando alguien se niega a negociar su propia verdad a cambio de aceptación, despierta en los demás una irritación silenciosa. No por la maldad que carga, sino por el coraje que revela. La existencia auténtica no hace alarde. No necesita anunciarse ni defenderse. Su impacto ocurre en el contraste. Mientras muchos viven para agradar, ella simplemente permanece fiel a sí misma. Ese tipo de fuerza no se construye en momentos fáciles. Nace en las rupturas, en las veces que elegiste tu paz interna, aún sabiendo que perderías aplausos, amistades, apoyos. Y cada pérdida, cada vacío que quedó, forjó en silencio algo que no puede comprarse: dignidad. La dignidad de mirar hacia adentro y saber que no te traicionaste. De mantener tus propias raíces, incluso cuando el viento del rechazo intentó arrancarlas. De llevar cicatrices no como marcas de debilidad, sino como pruebas silenciosas de una elección consciente. Ser íntegro, aunque eso cueste ser incomprendido. Nietzsche decía: conviértete en quien eres. Y ese viaje exige una fuerza que pocos conocen. La de sostenerse a uno mismo cuando todos esperan que cedas. La de atravesar espacios vacíos sabiendo que tu propia presencia ya es suficiente. La mente firme no necesita aplastar, competir ni convencer. Camina con la certeza de quien no necesita ser validado para existir. Y esa presencia, silenciosa y sólida, incomoda más que cualquier grito. Aquellos que no soportan tu firmeza no están luchando contra ti. Están luchando contra su propia cobardía. Contra los pactos invisibles que hicieron para sobrevivir, y que tu simple autenticidad amenaza con exponer. Por eso, nunca pidas disculpas por la fuerza que construiste. No te fue dada como un regalo. Fue conquistada en noches de silencio, en decisiones solitarias, en batallas que nadie vio. Si hoy tu camino parece más difícil, si la soledad pesa sobre tus hombros, recuerda, hay una diferencia inmensa entre estar solo y estar vacío. Quien lleva su propia alma entera nunca está realmente solo. Y quizá, en este mismo momento, mientras el mundo intenta convencerte de que te dobles, tu única misión sea permanecer. Ser lo que eres, incluso cuando ser lo que eres no sea lo que quieran ver. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay en ti una fuerza que tal vez el mundo haya intentado apagar.
una fuerza discreta, hecha no de gritos, sino de permanencia silenciosa. Resististe en momentos en que habría sido más fácil ceder. Te mantuviste fiel a algo que no siempre supiste nombrar, pero que, dentro de ti, siempre supiste que existía. Y yo sé que esa elección tuvo un costo. El costo de ver puertas cerrándose, de ver rostros queridos alejándose, de sentir la soledad extendiéndose como una sombra en algunos días. Pero también sé que ninguna pérdida se compara a la pérdida de uno mismo. Y es esa pérdida la que tú, incluso sangrando en silencio, te negaste a aceptar. El mundo muchas veces premia el disfraz. Aplaude a quienes se moldean, olvida a quienes se mantienen. Pero tú no fuiste olvidado. Ni por la vida, ni por la parte más profunda de ti que aún lucha por no adormecerse. Cuando Nietzsche dijo conviértete en quien eres, no hablaba de un destino cómodo. Hablaba de un llamado, un camino estrecho donde solo camina quien tiene el coraje de cargar con su propio peso sin tercerizar la responsabilidad de su alma. Y aquí estamos. En este punto del camino en que quizá estés cansado. Quizá preguntándote si vale la pena mantener esa firmeza. Si vale la pena seguir siendo quien eres. Así que permíteme recordarte. Tu firmeza es una ofrenda rara en un mundo que se ha olvidado de sí mismo. Cada vez que permaneces verdadero, incluso sin público, incluso sin aplausos, escribes en el silencio de la existencia la historia de alguien que no se vendió. Protege esa historia. Protege la chispa que aún arde en ti, no por orgullo, no por obstinación, sino por respeto. Respeto a la vida que late en tus venas, respeto a lo que fuiste, a lo que eres, a lo que aún puedes llegar a ser. No retrocedas. No te disminuyas para caber en espacios donde tu alma no respira. Hay pocos como tú. Y el mundo, aunque no lo sepa, necesita de ti entero. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de aquello que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora respóndeme, de verdad. ¿Qué es lo que aún vive en ti y vale la pena proteger? Fortalecer tu mente no es un evento único. Es un ejercicio diario, silencioso y muchas veces invisible a los ojos del mundo. Pero existen actitudes simples y prácticas que, incorporadas a tu vida cotidiana, pueden transformar tu fuerza interior de manera irreversible. Práctica del no consciente. Elige, todos los días, al menos una situación donde digas no con respeto, pero con firmeza. Sea una invitación que no te representa, a una opinión que intenta moldearte, a una expectativa que no es tuya. Rodéate de verdades, no de conveniencias. Lee, escucha, inspírate en voces que te recuerden la grandeza de ser auténtico, no la seguridad de ser aceptado. Deja que la filosofía, la literatura, el arte, sean tus aliados en la construcción de una mente que se sostiene incluso cuando el mundo se derrumba. Respeta tus propios ciclos. Entiende que habrá días de fuerza y días de vulnerabilidad. Acepta ambos como partes del proceso. No te exijas ser inquebrantable, exígete ser sincero con lo que sientes. Transforma la incomodidad en combustible. Cada mirada de juicio, cada alejamiento, cada silencio incómodo, usa todo eso como prueba viva de que estás creciendo más allá de las expectativas comunes. Si incomoda, es porque dejaste de caber en los moldes antiguos. Reconéctate con tu propósito. Pregúntate todos los días, ¿qué en mí vale la pena proteger? Esa pregunta simple mantiene encendida la chispa que te guía, incluso en las noches más oscuras. Hemos llegado a un punto que no permite respuestas superficiales. La pregunta que queda es simple, pero cargada de todo lo que has visto, sentido y enfrentado hasta aquí. ¿Estás realmente dispuesto a proteger tu verdad, incluso si eso significa caminar por caminos solitarios? Incluso si, por un tiempo, el silencio sea tu único compañero? Proteger la propia esencia nunca fue un gesto ruidoso. Es, en la mayoría de los casos, una decisión íntima. Una elección silenciosa frente al espejo. Es cuando nadie está mirando que decides si seguirás siendo fiel a tu alma, o si te diluirás en el confort pasajero de la aceptación. Y hoy, aquí, ante esa elección, te hago una invitación. Deja tu marca. Proclama, aunque sea discretamente, que has escuchado este llamado interno. Si esto tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios.
Elijo proteger lo que es verdadero en mí. Esta frase no es solo un gesto simbólico. Es un pacto invisible, firmado ante la vida y ante tu propia conciencia. Es como un sello silencioso, un recordatorio de que, a pesar de las caídas, de las dudas y de los días grises, decidiste no abandonarte. Escribe como quien planta una semilla, como quien deja un rastro para recordar, en días difíciles, que eligió vivir entero, y no a medias. Y si este mensaje resonó en tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, en cada vídeo, seguiremos profundizando en esta jornada de autoconstrucción, libertad y verdad. Porque aún queda mucho que la filosofía, y el coraje que habita dentro de ti, tienen para revelar. Muchas veces, cuando comenzamos a construir una mente fuerte, firme, como nos enseña Nietzsche, terminamos incomodando a quienes nos rodean. Pero justamente ese es el signo de que estamos creciendo, saliendo de la mediocridad. Sin embargo, existe algo aún más poderoso. Además de ser firmes, necesitamos ser astutos para no caer en las trampas de los demás. ¿Y si te dijera que existe un camino para que nunca más seas engañado? Si quieres dar el próximo paso en tu evolución, dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde aprenderemos juntos con Maquiavelo cómo no volver a ser engañados nunca más. Ven conmigo a continuar esta jornada de fortalecimiento y sabiduría. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.